Bendiciones, mis queridos amigos, un gusto y un placer nuevamente estar con ustedes. Ahora vamos a hablar un poquito sobre el libro de Mateo. Es muy importante saber las historias de cada libro de la Biblia, porque así nosotros de esa manera vamos a poder entender poco mejor la palabra de Dios, vamos a poder entender poco mejor cada historia de lo que la Biblia habla. Entonces es muy necesario que nosotros tengamos que poner por nuestra parte, dedicar un poquito de tiempo para aprender un poquito más. Sabemos que hay libros que son muy populares, muy conocidos, pero también es muy importante que nosotros podemos realimentarnos nuevamente, refrescar nuestro conocimiento, porque muchas veces se nos olvida, pero es necesario que nosotros volvamos otra vez a escuchar nuevamente y de esa manera nosotros podamos aprender más. Y ahorita vamos a hablar del libro de Mateo. Mateo es el primer libro del Nuevo Testamento y Mateo significa don de Dios. También llamado Leví. Mateo tiene otro nombre, también le llaman Leví, y eso lo podemos ver en el libro de Marcos capítulo 2 versículo 14. Si lo puedes ver en tu Biblia, Marcos 2, 14. Yo lo voy a leer un poquito para que estemos bien. Dice Marcos 2:14: y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y levantándose le siguió. Estaba sentado Mateo frente al banco. Mateo es conocido como también el cobrador de impuestos. Sabemos muy bien que él trabajaba cobrando impuestos para el gobernador, para el gobierno romano en Capernaum. También lo podemos ver también en el libro de Lucas capítulo 5 versículo 27, el mismo nombre, Leví. Vamos a ver dónde dice Leví en el libro de Lucas capítulo 5 versículo 27, y dice: después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví sentado al banco de los publicanos públicos, y le dijo: sígueme. Nuevamente Leví está mencionando el nombre de Mateo, discípulo de Jesús. Es un discípulo de Jesús. Podemos ver también el libro de Mateo capítulo 10 versículo 3. Mateo 10:3. 10:3 dice: Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo hijo de Alfeo, Lebeo por sobrenombre Tadeo. Esos son los nombres de algunos de los 12 discípulos de Jesucristo, como también es mencionado los 12 apóstoles. Entonces, pero ahí dice también Mateo el publicano, y en otros pasajes dice Leví el publicano. Entonces podemos ver que Mateo tiene otro nombre. Y también vamos a ver la fecha en la cual fue escrito el libro de Mateo. Más o menos está entre el año 58 al 68 después de Cristo. Y dice también 68 después de Cristo. Indica que fue escrito algún tiempo después de la muerte de Jesús. Los capítulos 24 y 25 indican que aún no ha ocurrido, o aún no había ocurrido, la destrucción de Jerusalén, que tuvo lugar en el año 70. O sea que este libro fue escrito antes de la destrucción del templo de Jerusalén en el año 70, donde fue destruido. Podemos ver este libro para quién fue escrito. Como sabemos, Mateo es el escritor de este libro de Mateo. También destinarios, ¿a quién fue escrito? Bueno, fue escrito desde Palestina o Antioquía, de Antioquía de Siria, a los judíos. Este libro fue escrito para los judíos. Ahora, ¿por qué fue escrito para los judíos? Vamos a ver.
propósito por el cual fue escrito, dirigido a la mente religiosa de los judíos como el objetivo de brindarles evidencia de que las palabras y obras de Jesús testifican que Él es el Mesías, largamente esperado, de quien hablaron los profetas. Mateo usa 129 versículos o citas bíblicas del Antiguo Testamento para indicar que sí, Él es Jesucristo, que Él es el que hablaba todo el Antiguo Testamento, como lo podemos ver en el libro de Isaías, también el libro de Zacarías, capítulo 11, versículo 14, creo que sí. Capítulo 9, versículo 14 de Zacarías, también hay profecías. Hay mucho en el Antiguo Testamento que venían hablando de Jesucristo, del Mesías. Pero también aquí Mateo da a conocer a Jesucristo como el Hijo de David. Y los judíos, Israel conocía muy bien, ¿verdad? Lo que habla el Antiguo Testamento, que venía el Hijo de David, la promesa. Entonces cuando llegó el Mesías, o llegó Jesucristo, o vino Jesucristo aquí en la tierra, no lo creyeron porque ellos querían ver de una manera diferente cómo Jesucristo iba a gobernar. Entonces ellos es donde no pudieron creer o no creían en Jesucristo, aunque muchos hoy en día no creen que Jesucristo ya vino. Entonces vamos a ver, dice, más que las que usa cualquier otro escritor. Por eso Mateo declara mucho sobre Jesucristo. Cualquier escritor del Nuevo Testamento, Mateo intenta presentar a Jesús no solamente como el Mesías, sino como el Hijo de David. Él presenta a Jesucristo aquí en este libro como el Hijo de David a los judíos. Y elaborado esta verdad de manera que pudiera ayudar a los cristianos en sus controversias con los judíos, porque había una controversia entre cristianos y judíos, y los cristianos sí decían que sí Jesucristo vino, pero los judíos decían que no. Entonces por eso es que se levanta Mateo para darle esto. Mateo también señala que el rechazo de Cristo por parte de Israel está de acuerdo con la profecía, y que tal rechazo da lugar a la transferencia de los privilegios divinos del pueblo escogido a la humanidad, a la comunidad judía, a la cristiana. Hay gran promesas, o había muchas promesas para el pueblo de Israel, pero sin embargo el pueblo de Israel no las aceptó. Incluso hoy en día no las acepta porque ellos querían ver nuevamente a Jesucristo con un gobierno, como un gobierno secular, pero no fue así. Entonces por eso es que eso, lo que ellos rechazaron, nosotros los gentiles lo hemos obtenido. Lo hemos obtenido. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel no ha aceptado a Jesucristo. Y por eso es que todo eso ha venido para nosotros. Y nosotros, si pudiéramos decir, disfrutamos de lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Nosotros disfrutamos todo eso porque hemos aceptado a Jesucristo. En cambio, el pueblo de Israel no. El pueblo de Israel, en otras palabras, vive bajo la ley. Nosotros no, nosotros vivimos bajo la gracia. Entonces es más fácil vivir bajo la gracia que bajo la ley, porque la ley es muy fuerte y no se puede cumplir porque son muchas leyes. Según hay 612 leyes, por lo cual nosotros no podemos cumplir todas esas. Pero sin embargo nosotros estamos por gracia porque hemos reconocido que Jesucristo sí vino. Ahora el pueblo judío no lo reconoce. Por eso es que este libro fue escrito para ellos. Y dice, palabra clave, cuatro veces usa la frase para que se cumpliese todo lo que dijeron los profetas. Entonces sabía Mateo que iba a ser rechazado Jesucristo. Y eso lo dice en el libro de Zacarías. Apenas mencioné Zacarías capítulo 9 versículo 14, que Jesucristo iba a ser rechazado. Entonces Mateo entiende perfectamente que iba a ser rechazado por el pueblo de Israel. Sin embargo, él manda este mensaje, que sí es verdad que iba a ser rechazado Jesucristo.
Y por lo tanto nosotros debemos de entender que Jesucristo fue rechazado, claro que sí, por el pueblo. Es más, de su misma tierra fue rechazado. Entonces también porque Jesús el Rey. Mateo habla mucho acerca del reino de los cielos. Porque los judíos esperaban el Mesías, que el Mesías estableciera su reino. No pudieron creer que Jesús fuera el Mesías porque ellos esperaban que Él fuera entronado como un rey terrenal. Es que ellos esperaban que iba a gobernar como hoy en día vemos los gobiernos. Y no es eso. Jesucristo no vino a condenar. Jesucristo más bien vino a darnos una oportunidad. Es que el pueblo de Israel, el pueblo judío, siempre esperó a Jesucristo como un rey, mano dura, por decir, venir a encarcelar todos aquellos ladrones, pecadores y todo, matar y toda la cosa. Pero Él no vino a eso, Él vino a dar una oportunidad. Si vemos muy bien, ¿verdad? Que Él estaba sentado con los pecadores, comía con los pecadores y todo. Como dice en el libro de Mateo, capítulo 9, versículo 9 al 11. Él estaba con los pecadores comiendo y toda la cosa, compartía con ellos. Y los judíos, fariseos, estaban bien molestos. ¿Por qué el rey, por qué el Mesías estaba con los pecadores y publicanos? Por eso es que ellos no creían que era Jesucristo. Así es que nosotros podemos entender, ¿verdad? Que Jesucristo vino por los enfermos, por los pobres de espíritu. Jesucristo vino por aquel que está en cautividad. Y vino a darles salvación, vino a darnos salvación. Y podemos ver también que, entonces por eso ellos no creían eso. Ellos querían como un gobierno fuerte, ¿verdad? Pero no fue así. Y también el símbolo tradicional de Cristo es el león, que representa fuerza y autoridad. Por eso es que muchos lo ponemos nosotros el león de Judá. Decimos el león porque el león es fuerte. El león es el rey, Él es el rey de la selva. Por eso cierta característica de Jesucristo lo comparten con el león, porque Él es el rey de reyes. Y Él es el que tiene la fuerza sobre toda potestad aquí en la tierra. Por eso es que lo atribuyen el león de Judá. Porque yo pienso que en ese tiempo había muchos leones allá en Israel y todo por allá. Entonces por eso Mateo tomó el ejemplo, como eso, la característica de un león, para convertir a Jesucristo, para asimilarlo a Jesucristo en poder y en autoridad. Y podemos ver que este libro sí es muy bueno. Vamos a seguir todavía. Dice, aplicación personal. El énfasis de Mateo en Jesús como el cumplimiento de la profecía muestra que la vida y el ministerio de Jesús formaban parte del plan único de Dios a lo largo de la historia de Israel, y no un acto de desesperación. Todo el Evangelio destaca que Jesús es Emmanuel, Dios con nosotros. Ahora ya sabemos bien que Jesucristo fue presentado a los judíos en el libro de Mateo como el Hijo de David. Y también como el león de Judá. Como el león representa también Jesucristo por el poder, la autoridad que Él tiene. Así es que este libro fue para ellos. Por lo tanto, nosotros debemos de entender que nosotros somos los privilegiados. Que el pueblo de Israel rechazó es otra cosa, pero nosotros le hemos aceptado lo que Jesucristo hizo, lo que Jesucristo vino a establecer aquí en la tierra. Nosotros lo hemos aceptado. Por lo tanto, también nosotros tenemos ese deber de llevar su palabra, porque nosotros hemos aceptado a Jesucristo. Debemos de llevar su palabra en otras familias, con nuestros amigos y todo. Y sabemos que Jesucristo da oportunidades, porque Él nos dio la oportunidad. Por eso vino en esta tierra, para darnos una oportunidad más. El pueblo de Israel no quiso recibir, y nosotros somos los sumamente afortunados, porque nosotros tenemos a Jesucristo en nuestro corazón. Y así es que nosotros debemos de darle gracias a Dios, porque Él está con nosotros. Así es que no se te olvide
El libro de Mateo fue escrito más o menos en el año 58 a 68 después de Cristo. En el año 70 fue destruido Jerusalén, el templo de Jerusalén. Eso fue en el año 70. Antes que fue destruido eso, ya el libro de Mateo ya estaba escrito ya para los judíos, porque ellos no creían en Jesucristo. Por lo tanto, ya sabemos cuál fue el propósito de este libro y para quién y en qué año. Así es que muchas ganas, seguiremos subiendo más videos sobre otros libros de la Biblia, porque es muy importante que nosotros aprendamos más y más de las historias de la Biblia para que nosotros seamos personas capacitadas en cualquier momento. Cuando nuestro Señor Jesucristo nos llama a un ministerio grande, al menos nosotros también ya estamos preparados, como sabemos muy bien también que Jesucristo o Dios llama a aquellas personas que están activas, aquellas personas que siempre están en algo. Si nos damos cuenta, hay ejemplos en el Antiguo Testamento, cuando Dios llama a Moisés, Moisés estaba pastoreando. Y también cuando llama a Gedeón, también que lo podemos ver en el libro de Jueces, capítulo 11 o capítulo 16, versículo 11 en adelante. Ahí lo podemos ver también. También lo podemos ver en el libro de Éxodo, los primeros 4 capítulos de Éxodo. Ahí está el llamamiento de Moisés, y Moisés estaba haciendo algo, esos hombres estaban haciendo algo, pero sin embargo Dios los llama. Así es que si tú quieres que Dios te use en gran manera, siempre estés activo en la palabra de Dios, estés preparándote cada día, porque no sabes, en cualquier momento Cristo te va a llamar a hacer una obra especial. Y si Él te llama a hacer una obra especial, yo sé que Él te va a capacitar, pero también Él está viendo cuál es tu entrega, cuál es tu pasión, y de esa misma manera Dios te va a usar en gran manera. Así es que muchas ganas y seguimos adelante. Más después estaremos subiendo mucho más videos. Espero que les guste los videos que estoy publicando, porque es muy importante compartir lo que uno ya sabe un poquito de conocimiento tengo aquí sobre esto. Entonces por eso estoy compartiendo, porque se dice pues que nosotros debemos de compartir lo que sabemos, porque ¿de qué nos sirve saber mucho y no compartimos a nuestros hermanos, compañeros que quieren también aprender la palabra de Dios? Entonces de nada nos sirve estar escudriñando, estudiando la palabra, no, sino que también debemos de compartir para que Jesucristo sea conocido en donde quiera y en cualquier corazón sea conocido Jesucristo. Así es que vamos con todo, que Dios me los bendiga.